Sobre elevación en carreteras con Istram-Ispol. En carreteras se suele estilar que la pendiente transversal discurre hacia ambos lados, pivoteando desde el centro o lo que se conoce como centro de línea. Cuando la sección queda excéntrica se le conoce como centro geométrico o corona de la arista. El objetivo de esa pendiente nominal es el drenaje transversal. Bien. En vías terrestres cuando aparece una curva horizontal se aplica el concepto de peralte o sobreelevación, bombeo, pendiente transversal o superelevación, como se le llama en los países anglosajones. En el ejemplo tenemos la representación de una curva horizontal. Esa curva horizontal puede ser simple o compuesta. Entonces, el valor a aplicar depende de múltiples factores. Esos factores pueden ser la velocidad de diseño. Esta velocidad puede ser una mínima y una máxima, de tal manera que no existe un valor constante. Entonces, esto da un espectro de trabajo. El hecho de que haya una velocidad mínima y una máxima quiere decir que la curva debe ser segura para ambos. Si la velocidad es muy pequeña y el peralte es muy grande, el vehículo puede volcarse hacia adentro. Por el contrario, si la velocidad es muy grande y el peralte muy pequeño, puede voltear hacia afuera. Entonces se tienen varios criterios. Si tú tienes una velocidad de diseño estándar y se viaja a una velocidad inferior a la de diseño, puede ser que tú tengas un exceso de peralte para esa condición de trabajo. Por el contrario, si tú viajas a una velocidad superior a la de diseño, tengas una insuficiencia de peralte. Son conceptos que se manejan principalmente en el apartado de vías férreas. Otra de las características es que depende también del radio de la curva. Depende tanto del radio como de la longitud aplicada en la curva. Depende también el tipo de vehículo, las condiciones de carga, es decir, el centroide o centro de gravedad en donde se carga ese elemento, pues que se idealiza en carreteras y en cualquier elemento como un objeto puntual. También depende del material del plano de contacto, si está seco, si está mojado, si es muy granular, depende de la irrigación, pero se idealiza como un plano perfecto que tiene un efecto de rugosidad o un coeficiente de fricción transversal uniforme. Entonces, también depende, de una infinidad de factores que no están previstos. Hay que recordar que las ecuaciones están simplificadas. No existe una ecuación que represente la realidad tal cual. Bien, en el ejemplo tenemos un vehículo que está girando a la derecha. Se observa que tiene el peralte levantado. Y el valor que se aplica es la sobreelevación, o en el caso de carreteras, la sobreelevación es una pendiente transversal. Esto difiere de lo que es en ferrocarriles. En ferrocarriles es una diferencia o una altura relativa entre un riel y el otro, de tal manera que garanticen las condiciones físicas del equilibrio. El valor a aplicar es una pendiente transversal, como decíamos. Puede ser también un índice de peralte relativo que tiene una correlación tanto la velocidad radio y demás con el ancho de la calzada. Es decir, depende de si tú tienes un mayor ancho de calzada, puede darte una mayor seguridad. Y bueno, esos también son temas de normativas, principalmente europeas. Entonces, la aplicación segura de la sobreelevación o del peralte depende de varios factores. Primero, tenemos esta es una gráfica longitudinal, un perfil longitudinal donde en el eje Y está graficado el valor de la sobreelevación o peralte, es decir, un valor de pendientes, porcentaje de pendientes, y en el eje X es una longitud a lo largo de la cual cambia la pendiente transversal de ser la pendiente nominal hasta que entra hasta la curva y se desarrolla. Entonces, la relación de ambos parámetros
se le denomina rampa de Peralta, que básicamente es el coeficiente del valor que mide el peralte o la sobreelevación dividido por la longitud. El peralte como tal, bueno, es la ecuación que tenemos en la pantalla, es peralte menos la fricción transversal es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el coeficiente 127 veces el radio. ¿Cómo se desarrolla a cabo la sobreelevación en una vista en una curva? Bueno, a continuación vamos a ver una animación. Bien, en esta animación ahora ya aparece un concepto que se llama sobreancho, el cual es motivo de otro video. Entonces, bueno, vamos a continuar. En el diagrama de sobreelevación o diagrama de peraltes es una gráfica XY, básicamente de como todas las gráficas XY en un plano cartesiano, donde en el eje vertical se grafica el valor de los peraltes, mientras que en el eje X se grafican los kilometrajes. Entonces, en la gráfica tenemos valores nominales como son menos 2 más 2, que son muy usuales, y menos sobre elevación máxima, positiva y negativa. Entonces vamos a visualizar una pequeña animación de cómo se desarrollan estos elementos. En la pantalla estamos viendo el principio y el fin de la curva. Principio de curva, principio de tangente. Bueno, cada una de estas líneas de color, la azul y la roja punteada, que están graficadas, cada una es la evolución del eje del kilometraje del peralte, el valor del peralte aplicado en cada peralte. Este es un diagrama de peralte como tal. Entonces, para la distribución, el cálculo de sobreelevaciones en una curva o cómo se debe distribuir, son importantes investigar dónde está el principio y el fin de esa curva circular. En ese es el caso de una curva circular. Bien, en el caso de curvas circulares se distribuye hacia afuera. La Ashton recomienda 2/3 de la longitud de la transición, mientras que, por ejemplo, la SCT de México recomienda un valor que puede ser cualquiera entre 50 y 70% del valor de la transición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como mínimo la curva debe de tener un valor de 1/3, bueno, 30% aquí de la transición, aquí 30. Como tal, la suma de ambos valores pudiese ser que la longitud mínima de una curva debe de ser el 60% del valor de LG. Es una revisión que hay que hacer en el caso de una curva circular. Bueno, también otra cosa, el 90-95% de las curvas que se diseñan en México se calculan aplicando 50%, de tal manera que 50% va a meter por la entrada y 50% por la salida. Entonces, recuerden que siempre el criterio de distribución hacia afuera. Entonces, como tanto, la longitud mínima debe de cumplir que la longitud de la curva circular como mínimo debe de valer una longitud de transición cuando se distribuye en 50% fuera y 50% dentro. En el caso de la espiral sucede exactamente lo mismo. Vamos a tener una gráfica XY, vamos a tener 4 puntos singulares como son tangente espiral, curva espiral, bueno, espiral tangente. Aquí cambia un poquito la cosa porque la espiral de transición se ha diseñado, o es un acuerdo común en casi todo el mundo, que el valor que mide la longitud de transición es el calculado para ser aplicado físicamente en el 100% de su longitud. Entonces, los puntos de referencia aquí son la zona de la curva circular, donde donde termina la espiral de entrada y donde empieza la espiral de salida. Entonces, de aquí, de estos puntos singulares, es decir, la curva circular queda completamente sobreelevada y de allí hacia atrás y de allí hacia adelante también es donde se aplica la longitud total. Entonces, todo el mundo está de acuerdo en que el 100% de la curva
o clotoide deba de ser la longitud en la cual se desarrolla la sobreelevación. Existen múltiples formas de pivoteo. En el caso, lo que vamos a ver se llama hilo bajo porque pivotea la ala exterior. Entonces tenemos un diagrama como el que tenemos aquí y un borde, por ejemplo, el borde interior se mantiene completamente fijo respecto a la resina, de tal manera que el borde exterior es el que se levanta. Físicamente siempre se va a mantener estable la orilla derecha. Esto mismo sucede en el caso de los ferrocarriles, que se tiene un punto fijo y lo que solamente levanta es la ala exterior. Pero también existe otro tipo de pivoteo y es la versión completamente contraria que se llama pivoteos de borde interior. Entonces, en este caso sucede lo contrario, se mantiene constante la cota relativa del borde exterior y el pivoteo sucede hacia adentro. Entonces, el tema de la convención de signos, de manera internacional, que por ejemplo casi toda Latinoamérica y Norteamérica funcionan similares. Es decir, se tiene el centro geométrico y se identifica un plano horizontal como una pendiente de 0%. Si la pendiente de las calzadas discurre por debajo de esa horizontal, la pendiente es negativa. Si la pendiente pasa por arriba de ese plano horizontal, la pendiente es positiva. ¿Sí? Entonces, es relativo a cómo discurre respecto al centro geométrico. Esto difiere, por ejemplo, del criterio clásico ibérico. Criterio clásico ibérico, el valor positivo es para bombeo hacia la derecha o pendiente discurre hacia la derecha, mientras que los negativos discurren hacia la izquierda. Las secciones típicas son la que vemos aquí, la primera, la sección tipo A, entonces por ponerle algún nombre, sección tipo 1 pudiera ser, es donde ambas pendientes de cada calzada o de cada carril es negativo hacia abajo, -2, -2 en porcentaje. Después llega un momento en que, por ejemplo, vamos a dar una vuelta a la derecha, pues el -2 se mantiene, mientras que se prepara la ala izquierda y se levanta un poco, hasta que se mantiene completamente horizontal. Ese es un punto singular de la sobreelevación. Acto seguido, más adelante se levanta la siguiente ala hasta que vale +2, o también podríamos resumirlo de esta manera. Bombeo negativo, lo que sea que valga, porque en algunos países el bombeo no es -2%, es -2.5 o -3, dependiendo. Entonces, este lo podríamos llamar menos bombeo, 0, menos bombeo, y aquí más bombeo, menos bombeo. Entonces, esto también se le suele llamar, aparte de sección tipo A, sección tipo normal, sección la B, sección tipo a nivel, sección de corona en reversa. Después, desde este punto, empieza a pivotear de manera simétrica hasta la parte final, donde se llama sobreelevación completa. Este punto de sobreelevación completa se mantiene constante dentro del centro de la curva y bueno, y su aplicación depende de si es clotoideo o si es curva circular. Entonces, en este valor se aplica más sobreelevación, menos sobreelevación. Se le puede llamar diferente. Entonces, y toda la sección intermedia, esta C y esta E, se les llama sección tipo D, porque todas ya son simétricas a partir de este punto hacia adelante. Entonces, la sección tipo D es más bombeo, menos bombeo, lo que sea que valga. Una memoria típica de sobreelevación es como la que vemos. Tenemos un resumen de los datos de la curva, la velocidad, radio, grado de curvatura, punto de inflexión, pendiente de normal o nominal y sus criterios de los elementos de la curva para justificar la distribución. Sabemos cuál es, por ejemplo, si es una curva circular, el PT y el PC, que son los puntos importantes. Por el contrario, en una clotoide importan 4 puntos, donde cambia de tangente a espiral
donde cambia de espiral a curva, después a curva circular, después donde cambia curva circular a espiral, y después de donde cambia de espiral a tangente. Hay trazados más avanzados donde hay espiral, curva circular hacia otra curva circular en sentido contrario, hay curvas senovoides, etcétera. Pero estos son los dos escenarios más usuales. Los demás tipos de distribuciones lo veremos en otro video más adelante. Entonces ahora queda la pregunta, ¿cómo se hace en Instagram? Solamente tenemos que asegurar que en la pestaña general tenemos cargada una normativa y bueno, y que es coincidente tanto el tipo de camino en planta como en el diseño de la rasante. Entonces, ese tipo de diseño en planta, aquí tenemos una tabla con todos los valores típicos de la SCT, que en este caso es el de la norma de México. Bien, ya teniendo esa normativa cargada y una velocidad o tramificación de velocidades, bueno, ahora sí procedemos al apartado del alzado y bueno, al recorrer con nuestra sección, bueno, en tiempo real podemos ver el cálculo de la sección. Bien, para el caso de los peraltes, de manera nominal están aplicados peraltes solamente para condiciones de tangente. Pues bueno, el cálculo de sobreelevaciones simplemente das clic aquí en el botón de autotablas y automáticamente ya se han llenado los valores relativos a la sobreelevación. Entonces, podemos ver en la sección real cómo empiezan a pivotear los peraltes de la curva. Sobreelevación máxima, bueno, tenemos aquí que regresa a la pendiente. Y bueno, en nuestro caso tenemos aquí un diagrama de sobreelevaciones que podemos acercarnos a él. En el caso de la curva circular, podemos ver que la mitad de la curva, bueno, la mitad de la transición se ha sobreelevado desde este punto de aquí hasta este otro punto de acá. Entonces, incluso pudiéramos cambiar manualmente estos valores si es que así queremos hacer una edición, por ejemplo, pues puede ser cualquier tipo de ajuste como tal. Entonces, igual en el caso de la espiral, nosotros podemos notar aquí en este apartado, en la parte superior, tenemos un diagrama de curvatura donde se nos explica que esta es la clotoide o la espiral. Entonces, de igual manera, vemos que el punto tipo B, donde el menos 0,0 aparece, aparece graficado aquí en este punto y la sobreelevación máxima comienza a desarrollarse en donde comienza la curva y a lo largo de toda la curva se mantiene sobreelevado. Entonces es igual el fin de la clotoide donde comienza el regreso de la zona de aplanamiento o sección tipo B.